Sin pérdida de tiempo, tal cual como le adelantaba en el bloque anterior, lo recibimos con muchísimo gusto, como todo, como siempre, agradeciéndole la gentileza que tiene con nosotros el doctor Abel Cornejo. El doctor Abel Cornejo es una figura absolutamente conocida en el ámbito fundamentalmente de la justicia provincial, nacional, ocupó cargos, fue juez federal, juez provincial, procurador, ministro de la Corte, y actualmente es el asesor jurídico del gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz. ¿Cómo te va, mi querido doctor? El gusto de saludarte, Daniel. Gracias, como siempre, por tu tiempo. Como yo le digo a la audiencia, cuando estamos ante temas tan complejos como estos, siempre nos gusta recurrir a quienes consideramos que nos pueden ayudar fundamentalmente, tanto a nosotros como a ustedes, a entender mejor situaciones que por ahí no están del todo claras. Y ahora estamos, como dije en el bloque anterior, en presencia de un escenario político muy complejo, muy complicado, a partir de esta pelea, este cortocircuito entre el gobierno nacional, el presidente Milei, los gobernadores, con el tema Chubut como mascarón de proa, pero que lo compromete a todos los mandatarios provinciales. Y la gran pregunta es, ¿estamos en la antesala, como digo yo en mi columna de análisis político, en la antesala de una tremenda crisis institucional, Abel? Bueno, tu columna que siempre la leo con una enorme satisfacción y con gran gusto por tu capacidad de análisis y por tu experiencia. La verdad que me dejo preocupado porque ya cuando somos varios los que empezamos a pensar lo mismo, inquieta un poco. Acá, a ver, para empezar a señalar algo que me parece fundamental, yo creo que en algún momento tiene que primar la cordura, pero en este caso particular no se les puede pedir a los gobernadores que prime la cordura, porque yo veo que los gobernadores en forma casi unánime, a excepción del gobernador de Tucumán, él sabrá por qué, pero todos los 23 gobernadores, en mayor o menor medida, no es que han iniciado las hostilidades, ni los insultos, ni los agravios, ni los desacuerdos, sino que los gobernadores de pronto se enteraron, a raíz de la renuncia o el pedido de renuncia al ministro de Infraestructura, que había habido una reunión de gabinete después del tratamiento frustrado de la ley ómnibus, que eso es otra cosa que tampoco se entiende bien qué pasó allí. Había surgido que, como una suerte de vendetta o de venganza, que los gobernadores que no habían instruido a los diputados, que no son autómatas, sino que ya lo hablamos en el programa anterior que me sacaste, que me sacaste al aire, que son los representantes del pueblo de la nación argentina. ¿Qué piden los gobernadores? Ante todo, diálogo. ¿Y qué puede haber en un país democrático, republicano y federal como la Argentina, si no es diálogo? Ante una situación económica que ya sabemos todos los diagnósticos, después cuáles son los remedios que se apliquen, cada uno tendrá su receta, el gobierno nacional la responsabilidad de llevar adelante eso, pero también está claro que ante un ajuste brutal como el que se ha hecho, lejos de los malos modos, de las prepotencias o de las amenazas, lo que debería primar por sobre todo es el diálogo, no solo por el apoyo que se busque ante semejantes medidas que se han tomado. Algunos consideran que es lo adecuado, otros como yo que deberían haber sido graduales, pero más allá de eso, llegamos a otra situación que es la que enfrenta actualmente el gobernador Torres. ¿Qué le pasa al gobernador Torres? El gobernador Torres no pertenece a Unión por la Patria. Yo quiero recordarle a la audiencia que el gobernador Torres fue elegido por el sector que gana la interna de Juntos por el Cambio, y él apoyaba a la actual ministra Patricia Bullrich. Así es hombre del PRO. Por supuesto, Patricia Bullrich fue a levantarle la mano a Daniel Torres, el gobernador
gobernador más joven del país, y es otra generación de argentinos que llega al poder. Y Daniel Torres, Ignacio, perdón, es gobernador desde el 10 de diciembre del año pasado, al igual que el presidente de la República, es decir, lleva 70 y pico de días en el gobierno. ¿Qué le pasó al gobernador Torres? Chubut, me conta eso de cuando yo era procurador general de la provincia, porque yo tengo muy buena relación con el procurador de Chubut, entre otras provincias, pero Chubut puntualmente estaba con seriosísimos problemas financieros, ya no solamente en la administración Arcioni, sino antes. Exacto. Es decir, que no era nueva la situación de Chubut. ¿Qué pienso yo al respecto? Si hay una provincia que tiene un gobernador nuevo y que ese gobernador lo apoyó al presidente Milei. Así es. No es que un opositor al presidente, lo apoyó al presidente Milei. Bueno, está una situación prácticamente terminal esa provincia. Hay que ver cómo se auxilia esa provincia, porque los gobernadores no son gerentes departamentales de un banco. Claro. Son los jefes políticos de estados autónomos dentro de un estado federal. Entonces, cuando se está faltándole el respeto al gobernador de una provincia, se le está faltando el respeto al pueblo de la provincia que eligió y a la provincia en sí. Y entonces, cuidado con esas cosas, ¿no? Volviéndolo al gobernador Torres empieza a tener una serie de intercambios, tratando de pedir auxilio ante su situación antes de que se le afecten los 13.000 millones de la coparticipación que le corresponde a Chubut por la deuda que Chubut tiene en la nación, pero eso era conocido por el gobierno nacional. Claro. Entonces, una de las comunicaciones que recibe Torres es que él iba a ser o bien usado como una suerte de conejillo de India, como un tubo de ensayo, para advertirle a los otros gobernadores lo que les puede pasar. Y por otra parte, él recibe otra admonición peor todavía, que es que decir que iba a recibir un cañoneo a discreción, es decir, que todas estos trolls que trabajan aparentemente en una oficina de la Casa Rosada, lo cual a mí me parece de inusitada gravedad también, iban a demoler su figura, como efectivamente sucedió después. Entonces, ¿qué hace el gobernador de una provincia, un gobernador joven, un gobernador que yo, por lo que vi, es una persona querida y respetada, no solo en el ámbito de su provincia, ¿no? Creo que fueron varios legisladores a su juramento, que ahora no lo defienden con el mismo énfasis que lo deberían defender a ese gobernador. Yo no sé si estoy de acuerdo con que el gobernador diga que va a cortar el suministro de gas y petróleo, porque son medidas extremas. Sí, estoy totalmente de acuerdo que el gobernador haya ido a la justicia como fue. Ahora, hay que ponerse en el traje de ese señor que tenga que enfrentarse al pueblo de su propia provincia que lo votó. Él ganó bien las elecciones al gobernador, por otra parte, y por otro lado tener la presión inusitada y monstruosa del gobierno nacional, que como una suerte de conejillo de India tenga que responder a los designios sin preguntar. ¿Hasta cuándo se puede llevar eso? Yo hasta hace poco era muy optimista de pensar que en algún momento, vuelvo a decir, iba a primar la cordura. Claro. Iba a decir, che, venga, juntémonos en una mesa, no podemos estar así como pues de gato. No, pero además que en el estado que está el país actualmente, se están tomando medidas de inusitada excepcionalidad, que probablemente esas medidas en muchos casos sí hagan falta, pero entonces tiene que tener el acompañamiento político. Pero ¿sabes qué es lo más preocupante, Daniel? Acaba de estar la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, que por suerte es hindú. Entonces ella viene, obviamente, de una de las más grandes economías del planeta en este momento, pero a la vez en un país donde la pobreza hace estragos.
tiene otra visión, no es una directora, no quiero entrar a nombrar directores y funcionarios anteriores del fondo porque a los argentinos se nos irrita la piel, ¿no? Bueno, ella es una mujer distinta porque ella tiene la memoria de la crisis griega, lo que pasó con lo que se conoce el periodo de la austeridad en Grecia, que lo llevó al borde de la guerra civil en Grecia. Exactamente. Bueno, entonces tuvieron que levantarle el acelerador por ahí porque ya prácticamente se iba de la Unión Europea, era un desastre ese tema por una parte. Pero por otra parte, ¿qué ha dicho ella? Que estaba de acuerdo con muchas de las medidas que se tomaron, pero que era imposible continuar con esas medidas si es que no se llegaba a un consenso político indispensable para tener sustentabilidad política para poder llevar adelante todas esas medidas de ajuste. ¿Qué pasa por ahí también? Una cuestión de marketing político que me puse a estudiar de cabeza estos días a ver qué era el movimiento libertariano de los Estados Unidos, cuyo fundador es un señor que se llama Murray Newton Rothbard. Bueno, Rothbard es el fundador del anarcocapitalismo norteamericano, y a mí me impresiona porque, a pesar de ser de origen judío, por ejemplo, un negacionista del Holocausto, un ferviente enemigo de todo lo que sean derechos civiles, derechos de las minorías, o sea, muchas casualidades con cosas que pasan acá, pero además el señor que acuñó la frase de que el Estado es una organización criminal. Entonces, bueno, ahí estamos en otro problema, y entonces también es aquel que se da cuenta de que como no puede haber ningún país del mundo que no tenga Estado, dice que el mal menor es el minarquismo, es decir, que el Estado se dedique exclusivamente a la defensa, a la seguridad y a la justicia, nada más, nada más. Bueno, entonces habrá que preguntarnos si es el momento de tanto dogmatismo o de lo contrario, como dice el preámbulo de nuestra Constitución, que yo no me canso de insistir estos días, de constituir la Unión Nacional, que no significa pensar igual. Claro. Ahora, a mí sí me preocupa fundamentalmente, no solamente una cuestión de por lealtad y solidaridad a Salta y al gobernador, sino por preocupación por todas las provincias argentinas, de que las provincias tengan que estar bajo esta lógica de látigo y billetera, que no se reconozca su autonomía, que se pisotee el federalismo y le pongamos la frutilla en el postre, que es la paralización de la obra pública. Claro. Entonces, ante eso, por eso te digo que estos días estoy preocupado, porque además, ¿cuál va a ser el mensaje el 1 de marzo? Seguir profundizando los antagonismos. Ya los antagonismos son variados, ¿no? Habían empezado con el Papa Francisco, nunca se terminaron de aclarar, porque el Papa dijo que eran temas de campaña, ¿no? En una sola voz ahí nomás. Seguimos por artistas, seguimos por los gobernadores, por los diputados, que el Congreso unido rata, bueno. Entonces, creo que en la historia argentina no se dio semejante cosa, aparte a tan poco tiempo del ejercicio del poder, quedan 4 años por delante. Claro. Y además, perdón por ser tan extenso, y además hay otra cosa, Daniel, ¿no? Supongamos que suceda algo que es fundamental, y ojalá así sea, que se detenga la inflación y que se logre el famoso déficit cero. Hartamente cuestionado a la metodología cómo se puede llegar al déficit cero, porque el déficit cero, sin ser economista, pero todos los economistas que saben dicen que están pagando las cuentas financieras, y parecería ser que este estrangulamiento de las provincias también va por la lógica del déficit cero. Pero supongamos que se detenga la inflación. Después tiene que haber un plan para la Argentina, un plan de desarrollo productivo intenso, porque la recesión que genera todo este shock, que además hay otra característica, es verdad que veníamos de un periodo altamente inflacionario, sobre todo los últimos 6 meses del gobierno anterior, eso es indiscutible. Ahora, también es cierto
que por las medidas de shock se generó la inflación de la inflación para generar toda la licuación que se produjo, que de paso se licuaron los salarios, se aniquilaron las jubilaciones y su poder adquisitivo. Entonces hay gente que se ríe por televisión y dice, no, que es muy bueno esto de licuación y motosierra. Y cuando yo pienso esa cosa, pienso en miles y miles y miles de argentinos que aún cuando la inflación llegue, supongamos que llegue a un dígito, que es el gran anhelo, que tendría que ser en el mes de julio, según han dicho oficialmente. Después nos queda otro camino durísimo, que es recuperar la capacidad, el poder adquisitivo de la gente, y por supuesto la reconstrucción productiva argentina, salvo, ¿no?, más allá de que tengamos en mente este asunto de la dolarización, que también Gita Gopinak se opone, es decir, que el fondo se opone a la dolarización, ¿no? Sí. Mira de qué es lo que estamos hablando, no estamos hablando de un partido trotskista, estamos hablando del fondo. El fondo se opone a la dolarización. Si el fondo está oponiendo a la dolarización, significa que ve que las posibilidades de Argentina de desarrollo económico tienen que ir por otro camino que no sea el de la dolarización, pero todos los caminos parece que nos están llevando hacia allá. Pero eso es lo que te puedo decir. No, correcto. Por eso siempre, como digo, recurro en este caso a vos para que nos hagas esta lectura. Ahora, hablamos con vos la vez pasada, si es que era necesario o había que llegar a eso, que la provincia, en el caso de Salta, el gobernador Sanz haga una presentación judicial reclamando los fondos que le correspondían por el tema del subsidio al transporte, por el tema del incentivo docente. Vos me decías, mira, el gobernador lo está analizando, vos como asesor jurídico, me decía, bueno, lo estamos mirando al escenario. Hoy, hace un rato, ya se concretó la presentación judicial, aparte de la del gobernador de Chubut, del gobernador Guaretínez de Río Negro, que ya directamente fue a la justicia a pedirle por el tema del incentivo docente y el tema del transporte, Axel Kicillof, y hay otros gobernadores que se van sumando haciendo presentaciones judiciales porque dice lo que vos aclarabas el otro día, Abel, es la única forma que tenemos de preservar que estos recursos no nos lo hagan quiquito, como decimos aquí en el norte, así que por eso hay que ir a la justicia. Es como que el efecto cascada, ¿no? Ya todos están yendo a la justicia, Abel. En realidad, que si nos ponemos a reflexionar en forma serena, la justicia siempre tendría que ser el plan B, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones que son esencialmente políticas, que se podrían destrabar en forma tan fácil, así como estamos conversando en este momento nosotros dos, digamos. Cuidado con eso, porque ahí también hay otra cuestión. Me parece, yo insisto, y vuelvo a insistir, no por hacer autobombo, sino por algo que escribí, apenas asumió el presidente Milei, yo sigo insistiendo que es la hora del Congreso de la Nación, ¿no? Que salga de su letargo el Congreso, porque... Perdón, dame un paréntesis ahí. Sí. Fíjate qué importante esto que acaba de decir Abel, porque vos lo escribiste en tu columna apenas asume Milei, y vos hablabas de la vicepresidenta del FMI, esta señora de la India, y entre uno de los aspectos fundamentales que le recalca Milei en su visita a la Argentina es que mira con preocupación que no se llegan a consensos en el ámbito del Congreso, coincidiendo con vos en que ese tiene que ser el ámbito fundamental de la discusión política. Y además porque puede pasar otra cosa que no la descartemos, ¿no? Nunca se presentó todavía
el proyecto de ley de coparticipación federal para discutir el Congreso de la Nación. Está la presión que existe sobre los gobernadores y los legisladores provinciales tendrán que estar también a la altura de las circunstancias, y no es hacerse cargo, sino cumplir el rol que la ciudadanía le confió con su voto. La Constitución reformada de 1994, además de la Ley de Ética Pública, que figura en el texto constitucional que se debe ser sancionada, dice que el Congreso de la Nación debe sancionar la Ley de Coparticipación Federal. Con lo cual sería muy interesante que un grupo de diputados se presente y se discuta en el Congreso la Ley de Coparticipación Federal. Bueno, la asignatura pendiente, perdón, Abel, la asignatura pendiente desde que se reformó la Constitución Nacional en el año 94. Lo que pasa es que además, fíjate que toda esta extravagancia que estamos hablando, de que hay un gobernador que está desesperado, que tiene que decir que va a cortar el gas y el petróleo que produce su provincia para que no le saquen parte de la coparticipación, bueno, todo ese tipo de cosas se terminaría con la ley de coparticipación federal. También yo quiero recalcar una cosa también que es muy importante, ¿no? Esto es como profundizar con un cuchillo una herida, digamos. El gobernador Torres, vuelvo a recalcar, la reacción que él tiene, él asumió, él perteneciendo a un partido de la oposición en su provincia, un partido que actualmente fue aliado de la Libertad Avanza en el Congreso de la Nación, como es ese sector del PRO, con una situación financiera provincial que no es que se anoticiaron, fue tema de campaña en Chubut. Hay que ir y meterse en los diarios de Chubut anteriores para ver la campaña electoral, cómo se discutió en la campaña electoral el mal manejo administrativo de los recursos que hubo en la provincia de Chubut. Entonces, vos ya sabés que eso existe. Si vos ya sabés que eso existe y vos le estás cortando la coparticipación a esa provincia, directamente la estás aniquilando a la provincia. Entonces, ¿de qué federalismo estamos hablando? Y por supuesto, como no se puede nombrar determinadas palabras como solidaridad, construcciones colectivas, y parece que diálogo tampoco, bueno, llevamos este tipo de situaciones donde por tercera vez te voy a decir una frase, debería primar la cordura. No lo digo inocentemente, ¿no? Es lo que yo veo que falta. ¿Sabes por qué, Daniel, además? Estamos hablando que queremos que haya un cambio en el país, ¿no? No lo digo yo, lo dice el gobierno. Estamos hablando que se está librando una batalla cultural, que el Estado se achique a la mínima expresión para que el sector privado sea el que controle en forma absoluta la economía. ¿A vos te parece que pueden venir capitales del exterior cuando se lee en forma instantánea que se los insulta a los gobernadores, que se dicen todo este tipo de barbaridades, que diariamente aparte pasa eso, más un ejército de troll, como bien ha dicho el gobernador de Chubut, y que había sido advertido que iba a ser demolido con eso, que eso también, o sea, hay un poder en el Estado, se llama Poder Judicial, habría que ver, ¿no? Porque hay cosas que yo leo, cualquier persona que opina distinto es sistemática y automáticamente demolido, con un sistema imponente de descrédito, de nuestros, de una serie de cosas que es una incitación a la violencia colectiva eso. Eso desde luego que al país no le hace bien. Y lo que me es mucho más difícil de entender es que si estamos en una situación económica tan compleja, ¿cómo no se va a buscar que haya mínimamente una armonía y un diálogo social que ayude a que la situación que es tan dura se pueda paliar en base a buenas prácticas, a buenas maneras y a tratar de comprender la situación, que la globalización esta de que todos los gobernadores son malos administradores es un disparate. Pero claro. Porque además es una postura absolutamente unitaria, ajena
a lo que es el sistema constitucional argentino, digamos. Lógico, es increíble. Ahora, lo más preocupante, y eso me lo planteaban bueno, amigos, gente que se comunica por Facebook, por todos lados, y me decían, Daniel, me dice, ¿qué podemos esperar en la Asamblea Legislativa del viernes cuando se inauguran las sesiones ordinarias, por ejemplo, en el Congreso, acá en Salta en la legislatura? ¿Qué podemos esperar de la sesión del viernes cuando Milei lo trató a los legisladores de nido de rata? Y fíjate vos que ahora el DNU, que él tanta expectativa tiene, yo lo comentaba hace rato, está a punto de caer porque el kirchnerismo ya tiene todos los votos necesarios para rechazarlo. Por eso le están pidiendo a Victoria Villarruel una sesión para el jueves. ¿Qué puede pasar el viernes? ¿Hablarán a la Asamblea como le indica la Constitución? ¿Qué va a pasar? ¿Los legisladores lo insultarán ahí a él? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo te imaginas ese escenario institucional maravilloso en la democracia, pero tan comprometido ahora, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a ver, dentro de los casi 61 años que tengo, digamos, y en estos 40 y medio que han transcurrido de democracia en la Argentina, que han pasado distintas cosas, hay cosas que son absolutamente sorprendentes, ¿no? Yo sí te puedo decir que va a pasar en la apertura del periodo de sesiones en Salta. Va a tener un gobernador que va a seguir esbozando cuál va a ser su gestión, cuál es su aspiración para los próximos 4 años. Seguramente va a volver a hacer un llamado al diálogo. Uh-huh. y obviamente se va a plantar en su dignidad, porque es cierto lo que ha dicho, que en 70 días lo único que recibió es un insulto. O sea, uh-huh, es una locura el tema. Claro. Y a nivel nacional, lamento decirte que yo no sé qué esperar, porque yo pienso alguien con que yo no tengo coincidencia ideológica, pero que lo respeto porque es una persona a la que yo considero un dirigente correcto, que no está sospechado de corrupción, ni mucho menos como el caso de Ricardo López Murphy. ¿A vos te parece decirle que es una basura, no, López Murphy, por ejemplo? O sea, son cosas, entre otras cosas, ahí tenía, dentro del bloque que él integra, que es un bloque, no sé por qué también los medios nacionales, que sobre todo ahora ya se están empezando a dar cuenta de algunas cosas, ¿no? Cuando trataban la guía ómnibus a ese bloque, trataban el bloque variopinto. Uh-huh. Y bueno, en buena hora que dentro de ese bloque haya muchos pensamientos diferentes. O sea, ahí estaba el peronismo federal, la coalición cívica, un sector del PRO que es López Murphy. Bueno, es como funcionan la democracia de todos los países de Europa, ¿no? Pero lógico. Entonces eso, lo que no se puede en una república que es altamente destructivo desde el punto de vista institucional es utilizar el agravio, la difamación y los insultos como forma de hacer política, ni en campaña, ni muchísimo menos gobernando, donde vos, obviamente, supongamos que no te guste dialogar. Bueno, si no te gusta dialogar, entonces gana las elecciones en forma plebiscitaria. Creo que en la Argentina eso es algo que ya no va a volver a pasar, ¿no? Uh-huh. Así es. Ganar un balotaje no es ganar un plebiscito, ¿no? Que me parece que hay una confusión sobre eso. El balotaje es una opción entre los dos candidatos que quedaron. Sí. Yo ya te lo dije públicamente, que a mí el balotaje no me gusta, pero bueno, está en la Constitución, hasta tanto se reforme hay que respetarlo, pero el balotaje es una opción electoral, no es tu preferencia ideológica que se da en la primera vuelta electoral. Con mucho mayor razón, la foto de la primera vuelta la tenés sentada en el Congreso de la Nación. Eso es lo que votaron los argentinos en la primera vuelta electoral. Entonces vos tenés que respetar eso, porque la gente votó de acuerdo a sus preferencias. Y por eso también
hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, es que en el caso, por ejemplo, del PRO, que apoyó la ley ómnibus, que está bien, tiene dos ministerios a título singular, como ha dicho Jorge, así por ahí con su ironía, ¿no? Pero digamos, no se han podido sentar a acordar con el PRO porque evidentemente hay una serie de resistencias todavía ahí internas ante determinados modos que no son los adecuados para una coalición política. Si vos dentro de tu mismo sector te manejas de una forma de un autoritarismo casi hermético, digamos, y bueno, le cerrás la puerta a todos tus posibles aliados, o te enojas porque se va a debatir la ley ómnibus. Yo creo que se pudo haber aprobado tranquilamente en el Congreso de la Nación. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo ni en esa forma de legislar, ni alguien que no es funcionario, como el caso de Sturzenegger, el redactor que había redactado, ese era un proyecto por si Patricia Bullrich era presidente. Tengamos en cuenta eso también, ¿no? Sí, o sea, no era para este gobierno, sino era para otro gobierno. Pero bueno, se lo adoptó, se lo mandó de una forma totalmente asistemática, si se quiere llamársela, porque es una cantidad imponente de artículos que tienen que tratar, que ya lo hablamos también entre otros programas, que hubiese requerido mucho más tiempo. No obstante, y eso hay que reconocerle a todos los legisladores de todas las bancadas, no es que han trabajado muchísimo, la gente ya para eso se les paga, bueno, macanudo, pero lo han hecho. Entonces, estaban las condiciones para que se debata ahí adentro, y de golpe, como no se aprobó tal cual se quería, se levanta la ley. Y, o sea, son cosas que en el mundo global que vivimos ahora, se miran esas cosas también, por más que vos tengas ese fundamentalismo ultramontano capitalista, si querés, pero para darle confianza a los capitales, siempre se ha dicho que no hay nada más cobarde que el capital, y que los capitales son golondrinas también. Si no encuentran seguridad jurídica y tranquilidad política, que es algo que no se agrega, no siempre se habla de seguridad jurídica, son las dos. Son las dos cosas, porque una va de la mano de la otra. O sea, para que haya seguridad jurídica también tiene que haber tranquilidad política. O por lo menos un clima que pueda permitir el disenso, o que se pueda acordar, y no tratar de que sean sinónimos negociación de cuestiones espurias, de pactos oscuros. Si no querés utilizar la palabra negociación, llámale conversación, llámale diálogo argentino, como hubo en el 2001, que se salvó la institucionalidad argentina. Así es. Pero bueno, lo que no puede ser es lo que está sucediendo. Mi querido doctor Abel Cornejo, como siempre, gracias. Te anticipo que lo vamos a seguir al tema, así que vas a pasar a ser un permanente participante de 7PM, porque eso es lo importante, que se le pueda explicar lo más sencillo posible, porque hay mucha gente que no tiene por qué saber esto, pero le hace falta conocerlo. La seguimos, mi querido doctor, gracias como siempre. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por llamarme. No, al contrario, gracias a vos, Abel, un fuerte abrazo.